de su muerte. Vea usted en el Evangelio de Mateo. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo número 27, versículo 45. Llegó el Espíritu. Le voy a poner en una palabra más sencilla: murió. ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué Jesús tuvo que abandonar su estado perfecto? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque valía la pena ser sacrificado. Porque valía la pena cambiar aquel futuro que nos heredó Adán de la raíz de pecado y transformar estas cosas. Porque la Biblia dice que por el pecado de uno entró la muerte a la vida de la humanidad, pero por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Y ese precio era el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos van a pensar, pero es que siendo Dios quizá no le sintió nada. Hermano amado, desde el momento que él fue apresado y fue presentado para recibir, dicho de paso, un juicio injusto, él fue golpeado, él recibió patadas, él recibió golpes, él recibió todo tipo de insultos. Le incrustaron en su cabeza una corona apretada de espinas que rompía las bases de su frente. Esas espinas eran apretadas, que se clavaban de tal manera que las espinas podían llegar a su cráneo. Era una sangre que escurría de su cara, era una sangre que escurría por su rostro. Era un dolor que lo sintió, así como usted también siente dolor cuando se pincha con una aguja, pero era más grande el dolor que él pasó y no dijo nada. Como cordero callado y molado fue al matadero, no teniendo una sola palabra, sabiendo que una palabra de él tenía poder para cambiar todas las cosas. Pero él no vio eso, porque te estaba viendo a ti que estás en pecado, porque me vio a mí que estaba en pecado, porque vio que nosotros necesitábamos una esperanza de vida. Y eso es lo que él vio en la cruz. No vio una tierra de pecadores, él vio una nación de santos que levantan sus manos y glorifican el nombre del Señor. Él vio lo que valía su precio, un precio de sangre, cuando fue despojado de sus ropas y amarrado al madero, donde recibió los azotes, donde recibió los golpes con las varas, donde los ganchos que llevaban esas pitas de cuero que fue azotado se clavaban en su espalda, y las costillas quedaban desnudas, hermano, de piel, de músculo y de tendones, porque arrancaban pedazos del cuerpo de Jesús. Cada vez que ese látigo golpeaba su cuerpo, eran pedazos de su cuerpo los que eran demolidos, pero cada latigazo valió la pena, porque por eso podemos alcanzar vida y vida en abundancia. Era un golpe duro, amado hermano, pensar en ese tiempo que Jesús tuvo que pasar ese sufrimiento, pero su boca fue cerrada con tal de que el reino de los cielos fuera abierto. Su mente fue fortalecida, porque él, a pesar de que era Dios, tenía miedo de pasar el tiempo de la muerte. Él ora en el Getsemaní y le dice a su padre: Padre, si fuera posible que esta copa pase sobre mí, pero que no se haga lo que yo quiero, que se cumpla tu voluntad. Y tu voluntad es que yo muera, para que los muchos sean constituidos justos. Y él te miraba a ti. Cuando tú dices que tu vida no tiene sentido, cuando tú dices que quizás nadie te ama, cuando tú dices todos me han abandonado, cuando tú dices no le encuentro salida a mi vida, yo te quiero decir una cosa en el nombre de Jesús. Jesús te vio a ti en cada momento de la cruz. Porque Él piensa y sabe que tú vales la pena.
Porque los lazos satánicos no perecen tu alma. Porque el Seol no merece tu alma, sino que tú mereces ser participante de lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Y después de ser flagelado, después de ser injustamente juzgado, llevó su pesada cruz de camino al Gólgota. Él estaba decaído porque la sangre que había perdido era demasiada. Había pasado una noche de tormento, pero aún así caminó firmemente, llevando la cruz en sus hombros. Hubo un momento que intentaron ayudarle en llevar su cruz, pero él no lo permitió, porque sabía que solo él tenía que cumplir el propósito por el cual el Padre lo había mandado. Y él toma la cruz y sigue caminando, sabiendo que ese iba a ser el lugar donde su cuerpo mortal iba a finalizar. Él no le importó y siguió llevando la cruz, y llegó al monte de la calavera, y la cruz estirada al suelo, y los soldados lo toman y lo acuestan en esa cruz. Y eso no era lo último que iba a pasar. Eran clavos enterrados en sus muñecas y otros clavos enterrados en sus pies, para después con violencia levantar esa cruz y demostrar de testigo el precio del pecado que él estaba pagando. Para los que lo crucificaron, él estaba siendo crucificado porque lo merecía. Pero para Dios, él estaba siendo crucificado porque era el precio que tenía que ser pagado para que los pecados sean borrados de la vida del ser humano. Era un precio caro. Era un precio que, valga la redundancia, no tiene un valor calculable. Era el precio de que su vida fuera renovada. Es el precio de que mi vida sea renovada. Y es el precio de que muchas vidas de ahora en adelante sigan siendo renovadas. Y cuando estaba crucificado, le injuriaban diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, que si tú bajas te vamos a creer y entonces te vamos a seguir. Y los ancianos se reunían y lo señalaban, y la gente hablaba de él y le decían que se bajara de la cruz. Pero él, en vez de bajarse de la cruz, se aferró a ella. Y en la hora sexta empiezan los momentos finales de Jesús. Dice que el cielo se oscureció. Algunos de los teólogos dicen que el Señor, que el Dios, que Jehová de los ejércitos cerró de nubes el cielo para no ver el dolor de su Hijo. Eso es de verlo de una manera humana. Sabemos que Dios todo lo puede ver, pero sabemos que tiene un corazón también. Y estaba su Hijo siendo entregado como un vil pecador, porque la pena de la cruz era para el más vil pecador. Un hombre que no cometió un solo error, pero pagó por los errores de todos nosotros. Y en la hora sexta dice la Biblia que el cielo se empieza a oscurecer. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja
Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La Biblia registra en el Evangelio de Marcos que cuando el Espíritu del Señor es retirado, la tierra empieza a temblar, los muertos empiezan a resucitar, el velo del templo se rasga desde la parte alta hasta la parte baja, porque el Espíritu de Dios ahora es libre para moverse en todo lugar y sobre toda criatura que invoque el nombre de Jesús de Nazaret. Y en este acontecer, el soldado romano acostumbraba a romper las piernas de los crucificados para poder terminar con su muerte, que se mueran más rápido. Pero cuando iban a romperle las piernas a Jesús, un soldado toma la decisión de incrustar una lanza en su costado, y dice que lo que salió de su costado ya no era sangre, sino que eran líquidos retenidos que tenía su cuerpo. ¿Por qué ya no salió sangre del cuerpo de Jesús al final de su vida? Porque toda la sangre que él tenía en su cuerpo humano fue entregada para lavar los pecados de toda la humanidad. Y por eso decimos que en la sangre de Jesús hay perdón de pecado, hay perdón de toda falta, hay limpieza, hay purificación, hay bendición, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este Jesús entregó su vida porque Él sabe que tú vales la pena. Quizás tú te has dejado en el mundo convencer fácilmente que tú no vales nada, porque el pecado te orilla y te dice: eres pecador. El pecado te acusa. La gente a veces colabora, los mismos de tu casa son los primeros en señalarte muchas veces. Y es ahí donde nosotros decimos: yo no puedo. La gente no cree que yo puedo cambiar. La gente no cree que yo puedo ser diferente. Yo creo que el pecado que tengo no lo puedo dejar. Pero yo te digo, todas esas cosas salen sobrando sabiendo que Jesús pagó un precio por tu vida. No importa lo que la gente piense. Lo que importa es lo que Cristo pensó en la cruz del Calvario, y Él pensó que tú podías ser salvo. Y solo te deja una decisión, que eso es personal. Y la decisión es tuya. Si tú recibes el sacrificio de Cristo en la cruz, o caminas en tu vida sin reconocer lo que Dios pagó por ti. Y yo repito, Satanás no pagó nada por ti. Y como no pagó nada por ti, tú no le debes nada a Satanás. Pero Jesús pagó todo por ti. Entonces tú le debes todo a Jesús de la cruz. Este Jesús de la cruz es el Jesús que pagó el precio para que nosotros pudiéramos en esta tarde reunirnos y decir gloria a Dios. Para que nosotros podamos en esta tarde reunirnos y decir: Cristo vive. Y que podamos decirte, amado amigo, que si tú crees que Cristo vive, tú puedes también recibirle en esta tarde. No dejes que el pecado te ahorille. No dejes que la opinión de los demás elija tu camino, porque dice la Biblia que la senda de los impíos es ancha, es grande, es espaciosa, es fácil, pero habla que la senda de los justos, justificados por Jesús, es angosta, es pequeña, es difícil de caminar, pero vale la pena. Jesús de la cruz vio en todo su momento toda la gente que está hasta este día, porque el sacrificio de Jesús fue universal, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que proceda a la vida eterna. Jesús fue llevado a la tumba como otro ser humano, pero la Biblia registra que al tercer día resucitó. Y 40 días se presentó después de resucitado a sus discípulos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, relata que Cristo fue ascendido y se fue al reino de los cielos en una nube. Y Él dijo: no os dejaré solos, os dejaré un consolador que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace gozarte, hermano, en esta palabra. Y al amigo le hace decir el Espíritu Santo: tú necesitas a Jesús. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas ser limpio. Ese pecado no te puede llevar a la muerte. No te debes de morir con ese pecado. El día de mañana no es nuestro. El día de hoy es el que vale la pena. Libra este día, porque mañana el Señor te ayudará a seguir cada día hasta el día de su venida y su regreso triunfante por la iglesia que está aquí unida, glorificando su nombre. ¿Cuántos creen en ese Jesús que yo le he presentado? Yo pude venirte a presentar cualquier cosa en esta hora de la tarde, pero para mí hasta este día no hay nada más precioso, no hay nada más grande, no hay nada más sublime, no hay nada más perfecto que el sacrificio de Jesús. Porque yo no valía nada. Y hoy sí te voy a hablar un poquito de mí. Porque yo no tenía ningún valor. Porque yo caminaba a oscuras en pleno día. Porque habían días que yo me sentaba en casa y no le encontraba sentido a la vida. Y yo le decía: ¿y por qué estoy vivo? ¿Y para qué sirvo? ¿Y qué es lo que vale que yo tenga buenos días? Yo caminaba con mis amigos y cuando yo caminaba me sentía grande porque habían 5 o 8 que me rodeaban y que hacían cualquier cosa que yo les dijera, porque ellos estaban dispuestos a obedecer alguna palabra que no valía nada les pudiera dar. Y una palabra tenía poder y nadie podía rebatir esa palabra. En eso yo andaba caminando, pero cuando yo llegaba a mi casa ya no iban esos 5 conmigo, ya no iban esos 8 conmigo. Yo estaba solo. Cuando se acababa la fiesta, cuando se acababa el alcohol, cuando se acababa la droga, siempre terminaba solo, preguntando qué sentido tenía mi vida. Y cuando no hallé quien me pudiera decir qué sentido tenía mi vida, Jesús me dijo: yo tengo un sentido para tu vida, yo tengo algo especial para que yo me glorifique en ti, y mi Santo Espíritu te acompañará y nunca más estarás solo, porque cumpliré mi propósito, porque haré grandes cosas. Y hace más de 12 años yo le creí al Señor, y hasta este día lo único que me arrepiento es no haber llegado antes. 17 años tenía yo. A mí no me enseñaron escuela dominical. A mí no me enseñaron ni un versículo de la Biblia. A mí no me enseñaron ninguna alabanza, ni alabaré, ni el corito. Yo no sabía nada. Me llegaban a buscar para la escuela dominical cuando estaba pequeño. Mi mamá no me prestaba nada. Yo no quiero, y el Señor no quiere que tú te vayas de este lugar sin reconocer el precio de tu vida, sin reconocer el precio de lo que Cristo canceló, porque la deuda que nosotros teníamos nadie más la podía cancelar. Así que si tú reconoces, como yo reconocí en esa ocasión, lo que vale el sacrificio de Cristo, y si tú reconoces en esta tarde lo que vas a seguir valiendo ahora más en Cristo, yo te invito a que levantes tu mano y que puedas entregar tu vida al Señor. Si tú no puedes venir hasta este altar, solamente levanta tu mano y alguien se va a acercar a orar por ti. Habrá alguien en esta tarde que quiera aceptar el precio del sacrificio de Cristo en la cruz.
y que quiera reconocer por lo que ha hecho en nosotros. Hoy es el tiempo especial. Hazlo porque tú has reconocido lo que Dios ha hecho. Hazlo porque tú has oído la palabra. No la he inventado yo, la palabra ya estaba desde antes que yo naciera. Hazlo porque tú sabes y has oído y has entendido con tu pensamiento que necesitas recibir ese precio tan grande, tan sublime y tan especial que Cristo lo canceló para que nosotros no perdiéramos, sino que para que nosotros ganáramos la vida y la vida abundante. ¿Alguien quiere reconocer ese derecho, esa virtud? ¿Alguien quiere pasar a este lugar y encomendarse al Señor? O ahí donde está puede levantar su mano y alguien va a orar por usted. ¿Habrá alguien que se quiera entregar en esta tarde al Señor? Solo levante su mano y alguien se va a acercar ahí a orar por usted. Jesús te está invitando porque la puerta está abierta. Y cuando el padre de familia no encontró los invitados de la boda, fue a las calles, a los lugares a buscar los invitados a la boda. Y ellos fueron los que entraron a la gran cena. El Señor quiere que todos entremos a la gran cena de la iglesia y la boda del Cordero. Pregunto por última vez, ¿habrá alguien que quiera aceptar al Señor por primera vez en su vida? Que levante su mano y pueda entregarse al Señor en esta tarde. No es una presión, hermano, no es algo que te estamos obligando, es algo que tú estás reconociendo en esta tarde, porque has oído la palabra y la palabra ha hecho algo en tu vida. Si no hay nadie que quiera recibir al Señor, habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta tarde y que tal vez en algún momento aceptó a Cristo y no caminó como quizá era apropiado, y ahora reconoce que necesita volver a echar a andar esa vida y que necesita volver a reintegrarse al camino de Dios. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar con el Señor en esta tarde? Que quiera decirle: Señor, vengo a ti nuevamente. He sido un hijo un poquito mal portado, Señor, pero aquí estoy para que me vuelvas a ser un mejor hijo, un mejor adorador, un mejor servidor. No sé si Kevin quisiera entregarse al Señor en esta tarde. Ya Kevin ya ha conocido al Señor, ahora le falta reconciliar. Hoy es la oportunidad, Kevin, para que el Señor haga mejores cosas, mejores tiempos, mejores momentos de gloria. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse en esta tarde? Que levante su mano. No hay nadie. Si alguien a través de este sonido ha reconocido a Jesús como su Salvador personal, yo le invito que allá en la comodidad de su hogar pueda hacer esta oración conmigo, y la iglesia ora conmigo también. Diga usted con sus palabras allá en su hogar o donde quiera que se encuentre: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario para poder limpiar mis pecados. Los pecados que yo no podía limpiar, tú los pagaste en la cruz del Calvario. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, haz mi vida útil y agradable para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. No sé si puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Gracias le damos por la palabra de Él. Dios bendiga a mi hermano, quien ha impartido ese hermoso mensaje. Pues en algún tiempo esa palabra va a dar fruto, ¿verdad? Y pues el Señor haga la obra en cada corazón. Así, no sé si hay anuncios.